Hora de debatir, de analizar los temas del día en la mesa ancha. Señores, muy buenos días. Buen día, buenos María. días, ¿cómo están? Bueno, hoy por cuenta de toda la crisis política y he dicho yo el desastre político que hay por cuenta de la corrupción en la unidad de gestión del riesgo y de prevención de desastres. Ahora uno podría decir se acabó prácticamente el Partido Verde, hay una reunión de urgencia, hay una bancada, muchos congresistas van a pedir que efectivamente se vayan ahora sí a la independencia y otros están diciendo que es la hora de la decisión, pero todo esto se da en el marco de dos renuncias de personas que pueden ser muy polémicas, que tienen en todo caso muchos seguidores y que son muy importantes para el Partido Verde, que son la exalcaldesa Claudia López y el exalcalde Antanas Mockus. Julio, Pues su reflexión inicial. Lo que llaman o llamaban la política alternativa terminó siendo exactamente la misma política de toda la vida. Yo creo que acá lo que estamos viendo es un reacomodo de un sector político que tiene intenciones. El sector político claramente está encarnado en Claudia López, que tiene intenciones de llegar a la presidencia en 2026. Y este escándalo, este problema le cayó como anillo al dedo, porque en la práctica Claudia López venía con unos mensajes pues, muy fuertes en contra de Gustavo Petro y este escándalo le permite tener un casus belli, una razón para declararle ya la guerra abierta al gobierno de Gustavo Petro, y para hacerlo, pues por supuesto no tenía ningún sentido continuar en esa situación incoherente de estar metida en un partido de gobierno y al mismo tiempo hacerle oposición a Gustavo Petro. Por lo tanto, esto le cae en ese escenario político como anillo al dedo a Claudia López. Y en la medida en que vaya pasando el tiempo, creo que Claudia López se va a ir convirtiendo en una figura política mucho más atractiva que la de un gobierno cada vez más desprestigiado y con cada vez más escándalos de corrupción. Y creería que más sectores del Verde, que ya ha venido pasando, pero más congresistas del Verde se van a ir acercando más a Claudia y alejando más del gobierno. Creo que ese es el escenario. Y paradójicamente yo creo que esto va a acercar al gobierno a otros sectores más vinculados abiertamente con el clientelismo y la corrupción, ¿no? Los llamados disidentes conservadores y liberales ahora sí que van a ser, si han sido importantes hasta ahora cualquier gobernabilidad a la que aspire Gustavo Petro, si este deslizamiento ocurre, va a depender de su cercanía con esos sectores disidentes, liberales y conservadores que, por cierto, están todavía más untados con este asunto de corrupción. Es bien interesante porque Claudia López en este momento se deslinda del ala más corrupta del Partido Verde, pero se le olvida que el comité de ética y el comité que da los avales de garantía del Partido Verde ha estado siempre mayoritariamente compuesto por su sector. Entonces, ella misma, su pareja, la senadora Angélica Lozano, han sido quienes han dado los avales al senador Name, a María Clara Name cuando era concejala de Bogotá del Partido Verde, siempre salió a defender las políticas y la alcaldía de Claudia López, y en ese momento sí era muy útil. Entonces volvemos a la hipocresía de todos los sectores políticos colombianos. El mismo, el centro, la derecha, la izquierda, todos ahora salen en este momento y el Partido Verde está en un momento de sálvese quien pueda, porque todos han estado metidos ahí, todos tienen una responsabilidad que tarde o temprano pues la ciudadanía se va a dar cuenta, la ciudadanía va a hablar, y Claudia López está en un momento en el que muy hábilmente se sale del Partido Verde y lo más probable, creo yo, es que se vaya a recoger firmas para lanzarse a una presidencial diciendo soy más independiente que los independientes. ¿O será que Juana sí gana ya en este caso la decisión y ella se queda con ese partido que se cinde? No le conviene quedarse con el partido que se cinde, eso le conviene a Angélica Lozano, a Catherine Miranda y a Catherine Juinado, porque ellas siguen siendo en este momento congresistas. A ella le conviene quedarse, irse como independiente, irse a buscar firmas, que esto además la ayudaría a empezar campaña meses antes del resto y a tener una ventaja. Maritza, esta crisis que se ha desatado en estos tiempos también es una crisis de los partidos. O sea, por supuesto que el primero que reacciona hacia una posible implosión es el Partido Verde, pero los partidos nuestros se han convertido en fábricas de avales, sí, entonces le dan aval a cualquiera que tenga unos votos. Entonces uno no entiende cómo un partido que en su momento defendió la decencia, que defendió las ideas mockusianas, tenga a alguien como J.P. Hernández en el Congreso, ¿sí? Pero los otros partidos también son fábricas de avales. Entonces no hay unos mínimos éticos de pertenencia, no hay unos mínimos éticos de coherencia ideológica.
da lo mismo ser del Partido Liberal que del Partido de la U, porque detrás de eso no hay centros de pensamiento, no hay ideologías claras. Entonces, pues claro, en una situación como la que estamos viendo, los partidos terminan siendo como el factor de crisis, pero ahí tenemos que hacer una reflexión. Afortunadamente la Corte, el Consejo está tumbando todas esas personalidades jurídicas que se dieron espuriamente, la de Robledo, la de Federico, la de, bueno, varios de esos grupos, porque esa fragmentación del del sistema político contribuye a que la negociación de los gobiernos en el Congreso pues sea mucho más a mano y al menudeo y con corrupción. Yo quiero si hubiera decir partidos algo muy cortico. coherentes y sólidos, sería menor el Pero riesgo. ¿sabe qué, Jorge decir Iván? algo muy Porque corto? es que estos escándalos de corrupción se están dando en esos partidos coherentes, sólidos y grandes, como el Partido Verde. Pero sí me parece importante lo que usted dice. O sea, ahora todo el mundo está diciendo es que el Partido Verde, pero por lo menos el Partido Verde está haciendo esa reflexión. Y usted lo mencionaba también ahorita, ahí está metido el Partido Liberal y públicamente por lo menos hasta el momento no han dicho nada. Y le voy a decir una cosa, hay muchos congresistas del Partido Conservador, que son los próximos nombres que se vienen, y tampoco han dicho Yo quiero absolutamente hacer nada. una pequeña referencia y creo que en este momento es más importante que nunca la reforma política y la reforma de los partidos políticos, de su funcionamiento y sobre todo de su financiación, que es uno de los puntos de corrupción más graves en este país. Miren, y en medio de esto yo también quiero que pongamos sobre la mesa y que reflexionemos alrededor de la reacción que ha tenido el gobierno nacional, ¿no? Porque por un lado el presidente de la República sale un poco a decir, esto no es conmigo, son algunos funcionarios que están saliendo a delatar para limpiar sus propias culpas, y acepta por un lado la renuncia de la alta consejera para las regiones, pero mantiene en su cargo a Andrés Zidárraga, después de que la semana pasada habían dicho que no, que él se iba y que era una decisión que no tenía vuelta de hoja. Yo creo que el gobierno, curiosamente, ya no está negando que la corrupción hizo metástasis en una entidad tan importante como la Unidad Nacional de Riesgo, y que el propio presidente, pues claro que es un responsable, no a nivel penal seguramente, pero sí político, por haber nombrado gente que saqueó al erario, pero ya ni siquiera esa es la intención del gobierno en sus declaraciones públicas. Ahora en lo que están es tratando de aislar el escándalo del primer círculo del presidente, sobre todo el señor Carlos Ramón González. Ese es como el cortafuegos que ha establecido el gobierno. Carlos Ramón González, que es fundador del Partido Verde, ¿no? De Y que acuerdo. todo el mundo dice, detrás de todos los avales y todas las decisiones que se toman en el Partido Verde, Entonces, está él. Lo todas las llaman el fichas, dueño del partido. todas las fichas pueden caer, menos Carlos Ramón González, porque esto implicaría directamente el círculo más cercano al presidente, y eso políticamente es inasumible. Me parece una muy mala elección que sigue Hidárraga, porque Hidárraga se ha dedicado es a hacer más política, a ser más visible y no a evitar y a combatir que haya corrupción, que es un trabajo preventivo, que tiene menos réditos políticos, pero que es aún más importante. Me parece interesante esta comisión ahora que armaron interna, pero yo me quedaría solo con esa comisión interna anticorrupción y no seguiría con la secretaria de Transparencia. Jorge. Bueno, Hidárraga dice que él fue el que denunció penalmente a Olmedo López, y digamos un poco eso es lo que lo salva, que él cuando conoció la información fue el que ordenó la denuncia penal. Yo creo que al gobierno y a la izquierda en general le falta un ejercicio de introspección y de reflexión de lo que está pasando. El hecho de ser de derecha o de izquierda, eso no te blinda frente a la corrupción. La corrupción es un fenómeno más complejo, un fenómeno político, de diseño institucionales, y la izquierda cree que, digamos, Claro. No. a ellos no les iba a llegar, y también llega. Sí. ¿sí? Y ahí hay que hacer una reflexión Jorge. a fondo. Se me acabó el tiempo. No, y digamos, muestra de eso es que aquí está salpicado el presidente del Congreso, que no es ni petrista ni de izquierda. Regresamos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de ese anuncio que hizo en las últimas horas el ELN, en donde asegura que va a retomar los secuestros porque no se puso en marcha ese fondo multidonante. La respuesta del gobierno nacional después de eso es que ese fondo multidonante no se planteó como una contraprestación a dejar el tema del secuestro, y hace pocos minutos conocimos de la opinión de Oti Patiño, que es el alto comisionado para la paz y quien era el jefe de esa delegación, que dice que le va a pedir al presidente Gustavo Petro que se suspenda el cese el fuego con esos frentes que estén secuestrando, y dice que se debe aplazar el próximo ciclo porque el ELN ha saboteado la negociación. Jorge. Pues yo creo que en este caso hay que darle la razón al gobierno y apoyar la decisión del gobierno. Creo que con ese anuncio del ELN no se pueden continuar los diálogos. Evidentemente ese fondo no era una condición para la suspensión del secuestro, ese había sido un acuerdo al que se había llegado independientemente de eso. De tal suerte que una nueva crisis en otro de los procesos de negociación. Insisto en que el gobierno tiene que replantear toda su estrategia de negociación, porque esto paso a paso, crisis a crisis, día a día, es muy complicado. Yo no estoy tan de acuerdo con Jorge hoy.
porque creo que es la buena estrategia. O sea, en este momento hay que pararse de la mesa con las cabezas del ELN, con quienes están dispuestos a volver al secuestro, pues con ellos claramente no se puede negociar. Con ellos claramente, pues el gobierno no tiene otra opción que es volver a los enfrentamientos militares. Sin embargo, en el sur del país, quienes están siendo más disidentes de las cabezas del ELN y que sí están avanzando una negociación, hay que concentrarse en ellos. Esos acuerdos son los que llaman los comuneros, ¿no? Exacto, Los de con los Nariño comuneros hay que seguir, que eso va por muy buen camino. Y es una manera de también aprovechar y de por lo menos lograr algo dentro de ese proceso de paz. Aparte con los comuneros, el resto, si no van a seguir y si no van a seguir los acuerdos llegados, pues se levanta y se acaba esa mesa. Pues muchos habíamos dicho, Maritza, que esto era, lo del fondo multidonante era una forma sofisticada de llamar a una extorsión. Y pues el ELN ahora deja claro que efectivamente es así, que es una extorsión, porque está diciendo, si no se crea el fondo multidonante, o sea, si no nos dan plata, vamos a seguir secuestrando, ¿no? Es que los chantajes y las extorsiones son parte del ADN del ELN. No se puede entender el ELN sin los chantajes y sin las extorsiones. Y a mí realmente me indigna mucho la forma en la que comunican eso. Aparte de todo lo que hay de fondo, comunican de una manera de verdad que genera rabia. Dicen esto: el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas, en el lenguaje notarial, burocrático, como que aquí estamos hablando pues de un edicto o de un decreto. Nos dicen, no, ya no nos da la gana de no seguir secuestrando y vamos a volver a arruinarle la vida o a matar ciudadanos o a torturarlos en el secuestro. Pero mire que en eso, Julio, que inaceptable. usted señala, se contradice el ELN, porque ahí demuestra que no era una contraprestación lo de la creación del fondo donante, sino que era una decisión unilateral del grupo de suspender los secuestros. Había una expectativa de que se les pagara la extorsión y ellos están diciendo, aquí no nos cumplió el gobierno Sí, no lo que salió. está diciendo el ELN es, ya no tenemos método de financiación, pues nos toca seguir secuestrando. Y ahora Una recordemos cosa que es ellos dejaron de secuestrar, pero todavía tienen muchos secuestrados, Una ¿no? cosa No han es- liberado una secuestrados. cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Ahora, lo que sí me parece clave que dice Maritza es que hay que concentrarse en la salida negociada para que liberen a los secuestrados. Eso no se puede dejar de insistir y es fundamental. Así se acabe la mesa de negociaciones, esa puerta tiene que seguir abierta para la liberación de los Pero secuestrados. debe haber ya unos mínimos éticos para la negociación. Y es que si hay secuestro, no debe continuar la negociación. Exacto. Y creo que la FURI, ese fue que hace parte de la mesa de negociación, así lo expresó. Pero No hay el nada que gobierno- negociar. El gobierno no puede evadir la responsabilidad en esto porque esa expectativa de pagarle una extorsión, que le llaman fondo multidonantes, fue en parte propiciada por el Sí. gobierno. Entonces, Sí, aunque Veragrave aclaró justamente eso, dijo, esto no es para temas de desmovilización, estos son para acciones de paz y creo que por lo menos ahí cerró esa polémica, aunque por supuesto abrió la Completamente. otra polémica, esta puja con el ELN que ahora dice, no, pues vamos a seguir secuestrando.